primero es, a nivel de fabricación, tienen que ser ventanas en las que todo se haya diseñado de tal manera que se reduzcan las infiltraciones, es por ejemplo las soldaduras de las esquinas, las soldaduras de las juntas, cómo se haya fabricado la propia hoja, cómo se hayan calzado los vidrios, pero básicamente es a nivel de las transmitancias térmicas, tienen que ser perfiles que tengan muy baja transmitancia, muy poquita conductividad como tal, para reducir esas pérdidas energéticas que se producen hoy en día en nuestras viviendas. Con el PVC se consiguen reducir muchísimo esas demandas, porque al final lo que hacemos es reducir esos flujos energéticos y conseguimos mantener sin principios activos el confort climático del interior. Y luego, por ejemplo, con respecto a lo que sería el propio vidrio, pues es igual, un vidrio que lo que tiene que hacer es en el conjunto reducir esas pérdidas energéticas. Luego también es importante cómo esté fabricada la ventana en sí, los herrajes que se consideren, todo el conjunto como tal. Muy importante en una ventana también es una instalación, porque si tenemos una buena ventana y está mal instalada, al final por todo el perímetro se están perdiendo las pérdidas de prestaciones. Ok, muy bien. Tenemos varios puntos, varias cuestiones para solucionar. Uno, las dimensiones de las ventanas son un problema para que una ventana pueda cumplir el estándar Passive House o no? No, de hecho en Passive House lo que se busca son ampliar muchísimo los huecos de las ventanas, porque lo que se busca es tener ganancias solares en invierno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer unos principios de arquitectura bioclimática también para hacer algún tipo de sombreamientos o tener en cuenta el entorno a nivel de vegetaciones, para que en verano no se produzca una radiación que dé sobrecalentamiento en el interior de las viviendas. Con relación, por ejemplo, a los cristales y a los separadores de cristales, los intercalarios, a los intercalarios, ¿hay proveedores o suministradores suficientes para dar respuestas a estas Sí, a estas no hay ningún solicitudes? problema. De hecho, hasta hoy en día siempre los intercalarios, los separadores como tal de los propios vidrios, de vidrios dobles o triples, eran intercalarios metálicos, porque no había este tipo de estándar que buscaba la máxima eficiencia energética. Hoy en día ya la mayor parte de los fabricantes de dobles y triples acristalamientos ya tienen en estocaje muchísimos intercalarios calientes como tal. En ese sentido no hay problemas de fabricación. ¿Una ventana Passive House tiene que tener siempre vidrio triple? No, hay dos conceptos que están mal interpretados o que hay un falso mito con respecto a las carpinterías. Primero, no tienen por qué ser ventanas Passive House, es decir, a nivel de ventanas se pueden certificar componentes, y cuando se hace, por ejemplo, una rehabilitación sí que lo puedes hacer o por cálculo, que son los criterios que el Passive House pone de demanda de calefacción, refrigeración y las renovaciones por hora, o bien lo puedes hacer por componentes certificados. Pero si tú quieres hacer un proyecto de obra nueva, por ejemplo, no tiene por qué ser con un componente certificado como tal. Eso es lo primero, ¿vale? Un proyecto certificado no exige que se haga con componentes certificados. Segundo es que no tiene por qué ser con vidrios triples. O sea, al final el estándar Passive House es un estándar que no es prescriptor, no te dice con qué soluciones tú lo tienes que hacer, te dice que lo puedes hacer como tú quieras, pero siempre y cuando cumplas los criterios que se imponen a nivel de demandas de calefacción, refrigeración y renovaciones hora. Okay. Otro tema muy importante de la Passive House es el tema del sombreamiento, ¿no? Sí. Pero tener sombreamiento muchas veces puede traer problemas de hermeticidad, ¿no? y aislamiento de la ventana, ¿no? Vale. ¿Cómo has solucionado eso Comerlin? Vale, pues en Comerlin lo que tenemos un cajón de persiana que está hecho con la misma materia prima que todos nuestros perfiles, con lo cual en ese sentido esa garantía, esa calidad de la propia fabricación ya la tenemos. Segundo, el cajón de persiana tiene determinados elementos que es con lo que nosotros conseguimos reducir esas infiltraciones, que es el concepto problemático que se tiene en los cajones de persiana. En los testeros laterales, las tapaderas que hay en los laterales de los cajones son tapaderas que son igualmente de PVC, no son tapaderas metálicas, con lo cual se reducen los puentes térmicos y tiene 12 puntos de fijación, con lo cual hacemos un anillo perimetral hermético. Siempre en Comerlin trabajamos con aislamientos térmicos dentro del cajón. En el caso del Passive House, como se necesitan unos requisitos mucho más estrictos a nivel de transmitancias térmicas, en vez de poliespan utilizamos Neopor, que tiene unos valores de conductividad todavía mejores. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Personalizamos el cajón a las necesidades de cada proyecto. Es decir, en función de los puentes térmicos que se necesiten, se va colocando la carpintería en determinado eje para dar continuidad a esa línea de aislamiento, que es uno de los principios de Muchas gracias por toda esta explicación muy técnica. Muchas gracias. Okay. Y bueno, un saludo. Gracias, igualmente. Enhorabuena por la plataforma. Gracias.